Hola, muy buenas. Vamos a ver un ejemplo de cómo implementar un circuito neumático para que una serie de actuadores sigan una secuencia determinada. En este caso, los actuadores van a ser A y B, van a ser dos actuadores lineales, por ejemplo, dos cilindros, A y B, y la secuencia es todo esto de aquí. De esta forma tendremos que en la secuencia, primero el cilindro A se expanderá, después, eso será la primera fase, fase 1, después el cilindro B en la fase 2 se expandirá, y después ya por último en la fase 3 tendremos que simultáneamente el cilindro A y el cilindro B se contraen. Imaginaros por ejemplo una rampa por donde están cayendo unas cajas hasta que llegan al final de la rampa donde se encuentran al émbolo del cilindro A. De tal forma que cuando la caja llega aquí se pulsa un pulsador o empieza a actuar, se manda una señal eléctrica a una válvula que actúe con señales eléctricas, a una electroválvula, y comience esta secuencia. Por tanto, la caja subiría arriba, se daría la primera fase, y ya cuando la caja esté arriba, este émbolo de aquí presionaría un final de carrera, por ejemplo A1, y cuando esté presionado este final de carrera, empezaría a actuar el cilindro B empujando la caja a una superficie. ¿Vale? Empujaría la caja para allá, aquí empezaría a subir, hasta llevarla aquí. ¿Vale? Y presionar otro final de carrera B1, también tendríamos finales de carrera para marcar que el cilindro se ha contraído del todo. B0 y A0. Esto sería pues la forma de ver un ejemplo donde se podría implementar esta secuencia, ¿no? En un elevador y desplazador de cajas a otra superficie. Bueno, pues para comenzar a ver cómo implementar este circuito neumático, lo siguiente que vamos a hacer es ver qué finales de carrera se van activando entre fase y fase. Tenemos que entre la fase 1 y la fase 2, el final de carrera que se va a presionar es el final de carrera que está al final de la carrera del cilindro A, es decir, A1. Después, entre la fase 2 y la fase 3, tendríamos que el final de carrera que se presiona es el B1, ¿no? El final de carrera que está al final de la carrera del cilindro B. Y por último, entre la fase 3 y el comienzo de la secuencia, el final de carrera que tiene que estar presionado, o mejor dicho, los finales de carrera que tienen que estar presionados, es A0 y B0, ¿no? Los finales de carrera que están al comienzo de la carrera de los cilindros A y B. A0 y B0. Visto esto, lo siguiente que vamos a hacer es definir los grupos de trabajo. Vamos a definir el mínimo grupo de trabajos que tiene que haber en esta secuencia, de tal forma que en cada grupo de trabajo solamente puede haber un mismo tipo de cilindro actuando. Es decir, en el grupo 1 yo tendría al cilindro A actuando de forma que se está expandiendo, al cilindro B también lo tendría expandiéndose, pero ya no tendría ningún elemento de la fase 3, porque aquí ya tenemos otra vez al cilindro A y al cilindro B. ¿Vale? En un grupo de trabajo no puede haber un mismo cilindro expandiéndose y contrayéndose, ¿vale? Eso no puede ser. Entonces ya tendría que pasar al grupo 2, donde tendría el cilindro A contrayéndose y al cilindro B contrayéndose. Vale, lo siguiente que tenemos que hacer es ya definir las condiciones que van a definirme la secuencia. Vamos a llamarlo como condiciones. Y van a ser las condiciones que tienen que cumplirse para que cada parte de la secuencia vaya desarrollándose. Entonces tendríamos en un principio la actuación del cilindro A, que sería la fase 1, ¿no? Y esto de aquí se tiene que dar cuando las condiciones de inicio se cumplan. Por ejemplo, que una célula
fotovoltaica, reflex, pues detecte que ha llegado una caja al final de la rampa para que empiece el cilindro A. Vamos a llamar a esta condición como I solamente. Y además, como el cilindro A está, como es esta actuación, perdón, la expansión del cilindro A está en el grupo 1, vamos a poner el grupo 1. Los grupos, imaginároslo como canalizaciones donde va a haber presión. Pero no va a haber dos grupos a la vez, dos canalizaciones de grupo a la vez con presión. Siempre va a haber presión en al menos un grupo, pero nunca va a haber presión en dos grupos simultáneamente. Esto ahora lo entenderéis cuando hagamos la simulación en el circuito de FluidSim, ¿no? en el simulador de circuitos neumáticos. Después comenzaría B+, ¿vale? Es decir, comenzaría el cilindro B expandiéndose. Ahora, ¿qué condiciones se tienen que dar? Bueno, por un lado, tenemos que el cilindro A debe llegar a su final de carrera a 1. Y por otro lado, fijaros que esta actuación del cilindro B también está dentro del grupo 1. Así que en la canalización del grupo 1 tiene que haber presión. Ahora ya pasamos al grupo 2. Entonces, tienen que cumplirse una serie de condiciones para que deje de haber presión en el grupo 1 y comience a haber presión en el grupo 2. La primera condición es que en el grupo 1 haya presión. Y la segunda condición que se tiene que dar es que el cilindro B haya llegado a presionar su final de carrera B1. Ahora comenzamos con A-, B-, es decir, con la fase 3. Y bueno, aquí lo único que tiene que ocurrir es que haya presión en el grupo 2. Tiene que haber presión en el grupo 2. Además, el final de carrera del B1 del cilindro B tiene que estar presionado, pero esta condición ya la hemos puesto para que se cumpla que haya presión en el grupo 2. Así que simplemente la única condición que tiene que darse para que A- y B- actúen, se contraigan, es que en el grupo 2 haya presión. Y por último, de aquí ya pasamos al inicio, es decir, de aquí ya pasamos a que deje de haber presión en el grupo 2 y comience a haber otra vez presión en el grupo 1. Entonces, ponemos G1 aquí, y aquí lo que tiene que ocurrir es que haya presión en el grupo 2 y además los finales de carrera A0 y B0 estén presionados. A0 y B0. Bien, pues ya hemos definido las condiciones que se tienen que ir cumpliendo para que la secuencia se vaya desarrollando, y ahora lo único que queda es ir al simulador FluidSim y implementar el circuito, así que ahora os veo. Bien, pues ya estoy en el simulador de circuitos neumáticos FluidSim. Entonces vamos a comenzar a implementar el circuito. Por un lado tenemos dos actuadores lineales, dos cilindros A y B. Entonces vengo aquí, este de aquí y este de aquí. Son actuadores lineales de doble efecto. Por otro lado vamos a tener finales de carrera al principio y al final de cada cilindro. Pinchamos dos veces sobre el cilindro y ponemos el final de carrera a 0, que va a comenzar y finalizar en 0 milímetros, y el final de carrera a 1, que va a comenzar al final del cilindro A, es decir, en 100 y 100 milímetros. ¿Veis? Y aquí ya se nos pone los finales de carrera. Vamos a hacer los del cilindro B. Ahora, por cada uno de los actuadores vamos a colocar una válvula 5 2 vías que va a estar pilotada a través de presión, es decir, va a ser una válvula biestable. Vamos a copiarla, la pegamos y las vamos a situar debajo. Vamos a llevar los tubos de esta forma, ¿vale? Y vamos a especificarle que van a estar pilotadas por presión. Cuando la presión venga por la izquierda de esta válvula, pues la sección de la válvula que va a actuar es la de la izquierda. Es decir, si yo defino que la presión venga por el medio, pues entonces la presión va a ir a través de este ramal de aquí. Y cuando la presión le venga a esta válvula por la derecha, entonces la sección de la válvula
que va a actuar es la de la derecha y por tanto la presión, si viene por el medio, se irá por aquí, a la derecha del cilindro A. Y lo mismo ocurre con este cilindro B. Bien, ahora lo que vamos a hacer son las canalizaciones de cada uno de los grupos. Tenemos dos grupos, grupo 1 y grupo 2, si no me equivoco, grupo 1 y grupo 2. Entonces, vamos a hacer las canalizaciones y para eso vamos a utilizar manómetros que van a marcar el principio y el final de cada una de las canalizaciones. Bien, ya tenemos las canalizaciones tanto del grupo 1 como del grupo 2. Esta canalización sería la del grupo 1 y esta de aquí la del grupo 2. Ahora vamos a colocar válvulas 2 vías iguales que estas y vamos a colocar tantas como número de grupos menos 1 haya. Tenemos dos grupos, menos 1 nos da 1, entonces tenemos que colocar una válvula 5, bueno, puedo copiarla mejor, 2 vías y va a estar también pilotada de forma neumática, tanto por la derecha como por la izquierda. Y ya por último, pues vamos a colocar nuestra unidad de mantenimiento, nuestra fuente de aire comprimido, ¿vale? Y también vamos a colocar un manómetro para marcar el final de esta línea de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es alimentar cada uno de los componentes. Alimentamos esta válvula de aquí y los grupos los vamos a alimentar así. Vamos a ir al grupo 1 por aquí y al grupo 2 por aquí. Fijaros que cuando esta válvula biestable actúe, entonces la presión se va a desviar por aquí y va a ir al grupo 2. Y cuando no actúe, es decir, cuando le esté llegando presión por la izquierda, entonces el aire va a entrar por aquí y va a estar con presión en el grupo 1. Bien, ahora ya lo que tenemos que hacer es ir siguiendo las condiciones que hemos sacado antes, al principio del vídeo, para que actúe de la forma que nosotros queremos, para que estos cilindros actúen de la forma que queremos. Entonces, bueno, antes de nada, se me ha olvidado, tenemos que colocar, por ejemplo, un pulsador que va a marcar la condición de inicio. Vale, ahora sí, entonces vamos aquí. Vamos a ver, A más, tiene que ocurrir lo siguiente, que el inicio, la condición de inicio se cumpla, es decir, que el pulsador que acabamos de poner se pulse y que haya presión en el grupo 1. Entonces, muy sencillo de implementar esta condición, simplemente llevamos aquí al grupo 1 y a la salida la llevamos aquí. Fijaros, cuando haya presión aquí en el grupo 1 y además esté pulsado este pulsador, entonces la presión viene hasta la izquierda de esta válvula 2 vías y por tanto la presión comenzará a llegar al principio de este cilindro abriéndolo, ¿no? Entonces ya está implementada la condición 1 de la apertura de este cilindro en el circuito neumático. Vamos a ver qué tiene que ocurrir para que el cilindro B se expanda. Por una parte tiene que estar presionado el final de carrera A1 y por otra parte tiene que haber presión en el grupo 1. Entonces, muy sencillo. Vamos a colocar una válvula 2 vías aquí. Vamos a decirla que está pilotada por un final de carrera y va a tener un retorno de muelle. Y este final de carrera, veis que se pone en verde, presionamos 2 veces y le marcamos que es el final de carrera A1. ¿Vale? Entonces tiene que estar presionado este final de carrera y además tiene que haber presión en el grupo 1, por tanto, llevamos aquí un tubo y el otro tubo aquí. Entonces cuando estas condiciones se cumplan, cuando haya presión en el grupo 1, en G1, y este cilindro presionando el final de carrera A1, entonces la presión va a ir hasta la izquierda de esta válvula biestable y por tanto la presión va a ir al principio del cilindro B, abriéndolo, ¿no? Expandiéndolo. Bien, vamos a seguir. ¿Qué tiene que ocurrir para que haya presión en el grupo 2? Por una parte tiene que ocurrir que en el grupo 1 haya presión y por otra parte tiene que ocurrir que el final de carrera B1 esté pulsado. Entonces, cogemos esta de aquí, por ejemplo, control C, control V, la pongo por aquí,
defino que este final de carrera es el B1, que va a actuar cuando el final de carrera B1 esté presionado, y además tiene que haber presión en el grupo 1, entonces saco de aquí al grupo 1, entonces cuando estas dos condiciones se cumplan, el pilotaje le va a llegar por la izquierda a esta válvula biestable y por tanto, fijaros, va a dejar de haber presión en el grupo 1 y la presión va a pasar a G2, al grupo 2. Ahora tenemos A- y B-, la fase 3. Y aquí simplemente lo que tiene que ocurrir es que haya presión en el grupo 2. Por tanto, lo único que tengo que hacer es traer de aquí, a este pilotaje de aquí, traerlo al grupo 2 y este de aquí también, traerlo al grupo 2. Entonces, cuando haya presión en el grupo 2, pues el pilotaje a estas válvulas biestables le va a llegar por la derecha y va a actuar el cierre de los dos cilindros. Por último, lo que tiene que ocurrir es que empiece a haber presión ya otra vez en el grupo 1 y para ello tiene que haber presión en el grupo 2 y además los finales de carrera A0 y B0 tienen que estar pulsados. Pues muy sencillo. Copio, pego 2, una va a ser B0, la otra va a ser A0 y tengo que entrar por aquí. Por aquí, por aquí y por aquí. Bien, pues ahora sí están definidas ya todas las condiciones. Ya fijaros que pasaríamos otra vez a la condición inicial, es decir, a la apertura del cilindro A. Por tanto, creo que esto ya funcionaría. Tendría que ponerle silenciadores, como este, a todas las salidas, pero bueno, no lo voy a hacer, da igual. Esto es una simulación, así que no hace falta. Entonces, fijaros, en condiciones iniciales hay presión en el grupo 1. Ahora, cuando pulse aquí, vamos a pasarlo pasito a pasito para que se vea bien. Cuando pulse aquí, el pilotaje a esta válvula le va a llegar por la izquierda y por tanto va a comenzar la apertura del cilindro A. Vamos a verlo. Ahora cambia de estado esta válvula y llega hasta el cilindro A. Cuando se abre del todo, presiona el final de carrera A1 y por tanto empieza a llegarle el pilotaje a esta válvula de aquí por la izquierda y por tanto empieza la apertura del cilindro B. Vamos a ver, exactamente, comenzaría la apertura del cilindro B. Ahora cuando llega este al final de carrera B1, a esta válvula de aquí le llega el pilotaje por la izquierda y deja de mandar aire al grupo 1 y empieza a mandar aire al grupo 2. Por tanto, el grupo 1 pierde la presión. Fijaros cómo va cayendo, aquí podéis verlo en los manómetros. Va cayendo la presión en el grupo 1 y va aumentando en el grupo 2. Y fijaros que cuando ya haya presión en el grupo 2, estas válvulas de aquí empiezan a ser pilotadas por la derecha, ¿vale? Así que cambian de estado y empieza el cierre tanto del cilindro A como del cilindro B. ¿Vale? Comenzarían los cierres simultáneos del cilindro A y el cilindro B. Ahora, cuando lleguen los dos a sus finales de carrera A0 y B0, entonces la presión va a empezar a fluir por aquí, va a llegarle al pilotaje de la derecha de esta válvula de aquí y por tanto va a dejar de haber presión en el grupo 2 y va a empezar a haber presión en el grupo 1 y la secuencia terminará. Exactamente, llega hasta aquí y la presión en el grupo 2 disminuye y la del grupo 1 aumenta. Vale, perfecto. Pues de esta forma se podría implementar, no lo he dicho, este es el método de la cascada, ¿vale? Se llama de esta forma. Y de esta forma, a través de este método, se podría implementar el circuito neumático para cualquier secuencia que os imaginéis. Espero que os haya servido y ya nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.